Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy vamos a seguir con el NaNoWriMo. Hoy es 13 de noviembre. El último día que escribí fue el último día que ustedes vieron en el anterior video, que era del 6 al 10. Y la verdad es que el jueves y el viernes no escribí porque tenía muchas cosas que hacer para la facultad, para el trabajo y demás. Entonces preferí descansar esos días, pero sí estuve corrigiendo un poco. Corregí y releí, por así decirlo, todos los capítulos que hice hasta el momento, porque acabo de empezar recién el desarrollo de la historia y me parecía un buen momento para repasar lo que escribí hasta ahora y ver si como lector se entienden las cosas y se llega a reconectar, mejor dicho, a conectar con los personajes y con la historia en sí. A ver si se entendía el ambiente, el contexto, el momento histórico que se estaba viviendo en ese lugar, porque claramente al ser una historia de fantasía hay cosas que se tienen que aprender de cero, o sea, los lectores tienen que entender cómo funciona el mundo. Y quería que eso se entendiera, en especial porque en mi historia hay cierto pasado que tiene que ver con la estructura económica, política, social que existía antes y que se compara con la que existe actualmente en el momento en que empieza la historia. Entonces necesitaba que eso quedara claro, por eso lo releí. Sí me gusta cómo está quedando, pero hay ciertas cosas que todavía no me convencen. Siento que hay algunas cosas que quizás pasan demasiado rápido, el tiempo pasa demasiado rápido. Aunque en el primer borrador eso es lo que me gustaría que hubiera pasado y no pasaba, porque yo narraba día a día y el tiempo no pasaba rápido. Pero ahora siento que me excedí. Así que bueno, ya lo retocaré más tarde, pero igual hasta ahora voy bien. Me gusta la historia como queda, retoqué pequeñas cosas pero nada principal. Y hoy tengo que continuar con el capítulo 13. Creo que sí, con el capítulo 13, justamente. 13 de noviembre, capítulo 13. Estuve esquematizando algunas cosas. El capítulo de hoy es un poco algo que no me gusta. No es que no me guste, me parece interesante, pero tenía pensada la idea de la escena, o de las escenas, mejor dicho, pero no tenía pensado cómo se iba a desarrollar o de qué se iba a tratar. La idea de este capítulo es que va a ocurrir una especie de torneo en la academia en la que está viviendo mi protagonista, y ella va a participar de eso. Claramente es un torneo de deporte, de magia, donde hay competencia y todo es muy así, muy competitivo. Los deportes los odio y no quería poner nada sobre eso, pero claramente lo tengo que usar porque necesito ese concepto de ser competitivo, de generar que los alumnos sean competitivos. Entonces decidí que de todas formas iba a poner un deporte. El hecho de que sea mágico lo hace más divertido y le quita esta idea de deporte. Y si bien no estoy pensando en las reglas tan estructuradas, siento que tengo que desarrollar muy bien las escenas para que sean divertidas, pero a la vez se entienda hacia dónde quiero ir con eso. Entonces, hasta recién estuve planificando, estoy hace como una hora planificando, tanto las tramas secundarias en general del libro, porque necesito que ya ahora en el desarrollo, al menos en esta primera parte del desarrollo, se vayan desplegando estas tramas secundarias que corresponden a cada uno de los personajes secundarios, que son varios de los amigos de mi protagonista y algunos que tienen que ser profesores o, por ejemplo, adultos que simplemente están en la academia, directivos o gente con ciertos cargos que están en la vida de mi protagonista y que tienen cierta importancia por su trama secundaria para mostrar el contexto en el que se está viviendo y lo que está ocurriendo. La idea de mi novela es que el giro argumental que se sucedió hace un par de capítulos, lo que da inicio al desarrollo, fue un secreto, más bien un descubrimiento sobre la identidad, una parte de la identidad de mi protagonista. En base a eso ella va a empezar a desenterrar ciertos secretos del pasado y del presente de su reino, del reino de los brujos, y por eso es tan importante que
vaya mezclando estas tramas secundarias para mostrar cómo está actualmente el reino y cómo lo estaba antes. Así que bueno, está complicado, ya lo logré hacer. Obviamente puede que después haya cambios, y también lo que estoy haciendo, como ya les dije antes, fue desarrollar un poco cómo va a ser este torneo, que es una de las primeras escenas de este capítulo. Y no sé si lo voy a cortar ahí o voy a seguir con lo que tenía planificado para este capítulo, que se extiende más allá del torneo. Pero bueno, vamos a ver cuántas escenas ocupa el torneo y ya veré si agrego más cosas o no. Seguramente llegue a la meta del día hoy, obviamente, porque últimamente la estoy sobrepasando. Escribo muchísimo más que 1666 palabras, que es la meta del día en NaNoWriMo, así que vamos a ver qué tal me va hoy. Bueno, ayer no grabé lo que escribí o los resultados de lo que escribí, pero fueron 1867 palabras, así que estuvo bien. Pero todas las escenas fueron sobre el torneo, o sea, sobre este torneo que ya les conté, así que no pude meter el resto de la información que tenía planificada para ese capítulo. Eso lo voy a tener que escribir hoy, junto con las cosas del capítulo que siguen, así que voy a tratar de hacer un mix ahora, estructurar un mix de esos dos capítulos. Y escribir bastante más que la meta del día, más que 1666 palabras, porque va a ser un capítulo largo, supongo. Pero no quiero hacerlo tan largo tampoco, porque últimamente estoy haciendo 3 o 4 capítulos anteriores, ya son capítulos de 3000 palabras más o menos. Así que tengo que tratar de acortar un poco eso para que no sea tan chocante el cambio de el largo de los capítulos. Y bueno, nada, eso. Vamos a ver cómo me va y les voy contando qué es lo que voy poniendo en el capítulo. Sabía que era Garris. No. Total Fottery. Terminé la sesión de hoy con 4638 palabras. Era el capítulo 15 el que tenía que escribir, pero se me hizo recontra eterno, porque en realidad yo tenía pensado hacer como una especie de mix entre la información del capítulo anterior que no había puesto en el capítulo anterior y la información del capítulo que tenía que hacer hoy, que era el capítulo 15. Pero mientras lo estaba haciendo se me fue ocurriendo que podía mezclar escenas que tenía en el primer borrador, pero que estaban mucho más adelante, que tenían que ver con ciertas clases que se dan en la academia y ciertos sucesos en base a eso, con los exámenes y demás. Entonces, como lo podía meter en este capítulo, fui buscando en el primer borrador esas escenas, las fui copiando y pegando y obviamente reeditando para que tuvieran sentido en este momento del libro.
Y cuando lo hacía me fui olvidando un poco de meter la información que había planificado para el capítulo de hoy. Así que también tuve que meter eso en pequeñas escenas con pequeños diálogos y cosas que mostraba para que tuviera sentido, obviamente. Y así se me hizo un capítulo súper largo. Así que al final, cuando hice el recuento de las palabras, decidí cortar el capítulo en una parte y hacer que el resto de la información, o el resto del capítulo mejor dicho, sea otro capítulo. Así que digamos que hoy escribí 4.638 palabras y en total son 2 capítulos, el 15 y el 16. Así que mañana me toca hacer el 17 y veré si puedo avanzar un poco más. Igualmente creo que me gusta muchísimo más lo que pasó ahora, que es lo que hice en el momento, que lo que tenía planificado, porque no daba, si bien tenía sentido y eran escenas importantes, no eran tan importantes. En cambio, con lo que hice espontáneamente hoy, me salió muchísimo mejor. Y en total voy de mi proyecto unas 125 páginas, así que está súper bien, y unas 46.000 creo. Así que estoy cerca de los 50.000, claramente no del NaNoWriMo, porque no llevo eso en el NaNoWriMo. Pero voy bien en cuanto al proyecto y esa es Día 15 del NaNoWriMo. Y tengo algo que decirles. Me ha pasado muchas veces que un día digo, me encantó lo que escribí, y a las pocas horas o al día siguiente digo, no entiendo por qué lo escribí. Y eso me pasó hoy. Ayer, o hace unos minutos atrás, habrán visto que yo les decía que me había encantado el capítulo como había quedado. O sea, había quedado súper bien, había quedado mejor de lo que esperaba, porque había mezclado escenas que pasaban más adelante en el primer borrador. Y después dije, o mejor dicho hoy, cuando estaba reflexionando sobre ese capítulo, iba a decirle a Walter, me encantó cómo escribí el capítulo de ayer. Y ahí me quedé pensando, no puedo poner esto. O sea, no pude haber puesto esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el capítulo queda muy bien, está bien narrado, nos gusta lo que pasa, pero que nos guste lo que pasa no quiere decir que está bien ponerlo en ese momento del libro. Mi libro va por la página 125 más o menos, y la situación que puse ocurría mucho después en el primer borrador. Dije, bueno, me encanta ponerlo ya, sí, a cualquiera le va a encantar ver eso ya. Pero para llegar a eso tendría que haber pasado por un montón de otras cosas. A lo que voy es que en realidad yo estoy hablando de una relación entre dos personajes. Y, por ejemplo, esto no ocurre en mi novela, pero por ejemplo, si ustedes hablan de dos personas que van a terminar siendo pareja, si ustedes ya a las 100 páginas ponen que hay un acercamiento, entonces ya lo siguiente sería que terminen siendo una pareja. Y aunque les encante eso, se tienen que quedar pensando como, ¿es correcto que pase esto ahora o lo estoy haciendo mal? Porque en realidad deberían pasar un montón de cosas en el medio para lograr tener esa pareja. Entonces sí, tuve que agregar varias cosas y cambiar algunas cosas, modificar algunas cosas de ese capítulo para que no pasara eso que pasó. Y en el siguiente capítulo, que es el 17, voy a tratar de meter una solución a la situación que había pasado, porque claramente voy a tener que editar todo, porque ya no puedo conseguir que se dé esa relación entre esos dos personajes, voy a tener que cambiarlo por otra escena. Entonces, en vez de modificar tanto, voy a recurrir a una solución diferente en el siguiente capítulo, o sea, en el que voy a escribir ahora. Y vamos a ver qué tal me va con eso. Ni siquiera me fijé en la estructuración que tengo hace un par de días de qué es lo que tiene que ocurrir en este capítulo de hoy. Lo único que sé es que voy a tener que meter esta escena en solución al capítulo anterior y nada más. Así que ya les voy a contar de qué se trata este capítulo.
hace bastante, pero doy el resumen ahora. Fueron Te 1000... ¿Qué? ¿Te colgaste? Sí. Fueron 1652 palabras y estuvo bastante bien, solo que, como ya dije antes, tuve que encontrar una solución a lo que había hecho en el capítulo anterior, porque lo tuve que cambiar. Y quedó bien, y agregué algunas cosas para que tuviera sentido lo del capítulo siguiente. Pero lo que más hice hoy fue estructurar todo de cero. O sea, todo lo que había estructurado la otra vez para toda esta primera parte del desarrollo, la estructuré de vuelta para que tuviera sentido las escenas que puse en los últimos 2 capítulos que escribí. Y nada, mañana voy a seguir con el capítulo 18, que bueno, ya está planificado, así que va a ser fácil. Día 1000 del NaNoWriMo. No. Día 16 del NaNoWriMo. Me tengo que poner a escribir el capítulo 18, que ya lo tengo todo programado, igual escrito, así que solamente tengo que respetar eso. Y voy a tratar de respetarlo para que no me pase lo que me pasó ayer. Y nada más, voy a prepararme algo para tomar y empiezo. ¿Qué te pasó ayer? Ayer tuve que reescribir algunas cosas porque te acordás que te conté que había una escena que era muy adelantada para ese momento del libro, así que tuve que modificar ciertas cosas para que tuviera coherencia. Y no quiero que me pase eso porque ayer tuve que reestructurar todo de vuelta. O sea, tuve que reestructurar todo lo que había pensado hasta la mitad del libro de vuelta porque no encajaba. Así que bueno, hoy voy a tratar de concentrarme solamente en lo que planifique. Empezamos. Pequeño update de lo que estoy escribiendo antes de seguir. Estoy estresada. Porque agregué algunas cosas de otros capítulos que no había puesto en los primeros capítulos de este segundo borrador, pero que estaban en los primeros capítulos del primer borrador. Y ahora estoy pensando en cambiar un poco la estructuración de este capítulo. Y bien hace unos segundos atrás habrán visto que dije que no quería cambiar la estructuración de los capítulos, pero creo que lo voy a tener que hacer igual, así que así voy. Terminé mi sesión del día con 2133 palabras. Voy a sacar esto porque se refleja. 2133 palabras, lo cual está muy bien porque en realidad pasé gran parte de las horas que suelo utilizar para escribir estructurando un poco lo que iba a hacer realmente y reescribir, no reescribir, pero sí retocar algunas cosas del capítulo anterior porque claramente lo terminé de escribir y no lo releí. Entonces lo leí, lo mejoré un poco en algunas cosas, unas cosas de estilo para que quede mejor escrito. Y nada, hice eso. Y como les dije en un video anterior, o sea, en unos segundos atrás, es verdad que tuve que meter cosas que no había pensado para el capítulo, entonces tuve que reestructurar ese capítulo. Pero no tuve que retocar nada más del resto de los capítulos que vienen a continuación porque se mantuvo la estructura, solamente fueron un par de escenas que mejoraron el capítulo, que claramente me tomó tiempo formar, pero que no cambiaron en nada, o sea que no influyeron en el resto de los capítulos, así que mejor. Y cuando terminé de estructurar todo, tipo 6 y algo, porque iba a empezar más temprano a escribir que lo que suelo hacerlo normalmente, pero como estuve estructurando, empecé a la hora de siempre, que son tipo 6 y algo, casi 7. Y escribí por casi 3 horas, que es lo que suelo usar para escribir, 2 o 3 horas a la tarde. Y llegué a estas 2133 palabras porque claramente tuve que
modificar un montón de cosas y centrarme en cómo formar un buen capítulo más que simplemente escribir, porque si no hubiera llegado a 4000 palabras como suelo hacer a veces. Pero bueno, este fue más como un capítulo dentro de todo corto, pero tenía que pensar cuánto tiempo pasaba entre una escena y otra y demás, porque de ese tipo de capítulos que pasan escenas importantes, pero que no suele centrarse en un día únicamente, sino que varias escenas importantes en diferentes días. Así que bueno, va bien, no fue tan largo ni tan corto. Ayer escribí 1600 y algo creo, y esto fue como superarlo un poco más. Superé la meta diaria, que son 1666, así que está bien. Y les quería contar cómo voy del NaNoWriMo general, porque hasta ahora no lo dije. Voy 36.335 palabras, lo cual es genial porque creo que a los 15 días en el NaNoWriMo tenés que llegar a las 25.000 palabras. Y yo llegué a las 36.335, es muchísimo. De hecho, voy adelantada, pero claramente yo quiero terminar el libro. Entonces voy a adelantar lo más que pueda en este NaNoWriMo porque tengo como que este incentivo de grabarlo, mostrarles mi progreso y escribir todos los días. Y después vienen los finales de mi facultad y demás, y no quiero parar de escribir porque después no voy a poder escribir tanto. Entonces quiero terminar la novela lo antes posible y que no me pase como todo este año que estuve escribiendo la novela y no podía terminarla y escribía un capítulo cada tanto y no me gustaba y tenía que cambiar las cosas. Ahora es como que estoy en onda con la novela y necesito terminarla ya. Así que vamos a ver cómo me va mañana. Mañana también tengo el día libre, así que voy a escribir todo lo que pueda e incluso si me puedo levantar a la mañana, hacerlo para poder mostrarles ese progreso también y ver si puedo hacer 2 sesiones de escritura en vez de una. Y ya vamos llegando a la mitad del libro, lo cual es genial. Voy por creo que 136 páginas del libro. Estimo que van a tener unas 400 páginas, así que voy bien. Y ya cuando llegue a la mitad voy a tener que estructurar todo, así que les voy a mostrar en algún video cómo estructura esa segunda parte. Este es el mood de que Walter tiene que rendir mañana y por lo tanto yo estoy planificando cosas para el libro. Así que el NaNoWriMo sigue incluso a... ¿qué hora es? La 1:04. Lo cierto es que este capítulo se me hace muy interesante, así que tengo ganas de empezar. Voy a ponerme a escribir un poco y veré si sigo mañana por la mañana. Bueno, hoy es 17 de noviembre y al final no escribí a la mañana, pero como ayer estuve escribiendo a la noche, escribí 1455 palabras, así que re bien. Me falta prácticamente la mitad del capítulo, así que supongo que serán como 2000 y algo. Pero seguramente lo termine rápido ya que casi todo está escrito y pueda continuar con el otro. Así que por más de no haberme levantado a la mañana, ahora que son las 7:15, voy a poder seguir escribiendo. Acabo de terminar de escribir el capítulo 18 de la novela, que en total tiene... no, mentira, capítulo 19 de la novela, que en total tiene 1958 palabras. No conté las que acabo de escribir, sino que lo sumé con mi sesión anterior, que fue a la madrugada, que cuenta como el día 17 de todas formas. Y ya llegué a esa confesión importante que le da un nuevo rumbo a la historia. Yo les había contado que el desarrollo de mi historia comienza con la revelación de cierta cosa sobre la identidad de mi protagonista, pero que la deja en una especie de mala posición, en un mal momento, como que la deja ahí tambaleando. Pero en este capítulo, con la escena que acabo de poner, se le abre una nueva posibilidad. Eso es lo que le va a dar como que el motor para realizar ciertas cosas a lo largo de la historia a partir de ahora. Y ya estamos muy 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 cerca de la mitad del libro, así que genial, porque ahí también pasa otro hecho muy importante que le da un cambio a el contexto de nuestra historia, así que súper bien con eso. Y una cosa que simplemente les quería aclarar porque me gusta mucho de mi historia
es que justamente la novela está partida, digamos que por dos estaciones. La estación cálida y la estación helada. Entonces, incluso esto lo podemos ver como una especie de metáfora, porque el primer día en las academias de magia empieza con la estación cálida. Entonces, el primer día cálido del año es el primer día en las academias de magia de este reino, el reino de los brujos. Entonces, lo interesante de esto es que a mitad del libro, hasta la mitad del libro, ocurren cosas dentro de todo normales para este mundo, dentro de todo bien, pero no se da este cambio en que empiezan a pasar cosas malas o cosas que le dan a los personajes un motivo para hacer cosas que los van a llevar hasta el final, que tiene un final abrupto, la verdad. Entonces sí me gusta que sea como que esta estación cálida hasta que se llega a la mitad del libro, donde empieza la estación helada, y todo este contexto así como más hostil también se ve reflejado en la historia, que es mucho más hostil, más rápida, y se empieza a desenmascarar tanto los personajes como los secretos que están enterrados en este reino y que hasta el momento habían permanecido ocultos. Entonces eso me gusta mucho, es como bastante metafórico, es muy de mi estilo de escritura. Y simplemente era un comentario, como para que vayan conociendo un poco más. Ahora voy a seguir escribiendo y voy a ver si puedo avanzar con el capítulo 20 y ya estar más cerca de la mitad todavía. Terminé mi sesión del día 17 con 2.788 palabras. Sumé lo de esta última sesión con lo del otro capítulo, porque al final decidí que todo fuera parte del capítulo 19, porque la escena era bastante corta, la del capítulo 20. Y ya con eso cerraría el capítulo 19, mañana seguiré con el 20, que ya es como el capítulo donde se empiezan a dar estas supuestas acciones para develar cierto misterio que hay detrás de la identidad de mi protagonista. Y voy bien, así que eso ya lo van a poder ver en el siguiente video. Este es el último tramo que les voy a grabar del NaNoWriMo por ahora. Y el día 18 lo van a ver la siguiente semana. Recuerden compartir, dar like, comentar. Síganme en Instagram y también acá, obviamente, para poder ver el resto de los videos del NaNoWriMo y lo que se viene para diciembre. ¡Chao!